Bienvenidos a nuestro servicio de la noche. Vamos a empezar con nuestra lectura de meditación que se encuentra en Salmos 117:1. Dice así: Alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle. Meditemos, hermanos. Es el 4 de julio, Día de la Independencia, y vamos a recitar el juramento a la bandera americana. Please join me as we recite the pledge to the flag of the United States of America. I pledge allegiance to the flag of the United States of America and to the republic for which it stands, one nation under God, indivisible, with liberty and justice for all. Amen. Vamos a empezar con nuestro primer himno, Gloria, Gloria, Aleluya. 5-7-6, Gloria, Gloria, Aleluya. 5-7-6, y vamos a entonar las 3 estrofas. Al Señor ensalzaré, Él despide los relámpagos, mas nunca perderé. Él es mi protector. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. A Cristo doy loor. Con ejército no gana, victoria es el Señor, ni con fuerza lucha en contra del Luzbel tentador. La potencia del Espíritu ha dicho el Dios, el que vencerá. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. A Cristo doy loor. En Belén de Palestina el Señor Jesús nació, y después de 30 años en la cruenta cruz murió, pero vive para siempre, pues la tumba ya venció. Su nombre alabaré. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. A Cristo doy loor. Amén, hermanos. Y ahora vamos a entonar el mismo himno, pero en inglés. Battle Hymn of the Republic 692. Battle Hymn of the Republic 692, 692. Y vamos a entonar el primer y la última estrofa. Mine eyes have seen the glory of the coming of the Lord. He is trampling out the vintage where the grapes of wrath are stored. He has loosed the faithful living of his terrible sword. His truth is marching on. Glory, glory, hallelujah.
His truth is marching on. In the beauty of the lilies, Christ was born across the sea, with the glory in His being that transfigures you and me. As He died to make men holy, let us live to make men free. His truth is marching on. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. His truth is marching on. Amén, hermanos. Y ahora vamos a dar nuestro tiempo a nuestro pastor que va a traer la oración para esta noche. Muy buenas noches, queridos hermanos. Antes de traer la oración, me gustaría leer esto. Está en inglés, pero la mayoría de ustedes lo entienden. Y fue escrito por un evangelista del pasado, Billy Graham. Dice así: The Bible teaches that the Christian should be law-abiding. The Bible also teaches loyalty to country. A loyalty and love of country does not mean that we cannot criticize certain unjust laws that may discriminate against special groups. The Bible says that God is no respecter of persons. All will have equal opportunities. The government of God is to be our model. The Bible also teaches that we are to cooperate with the government. Jesus was asked, "Is it lawful to give tribute?" Jesus set the example forever by paying taxes. It takes money to run a government and to maintain law and order. The tax dodger is a civic parasite and an actual thief. No true Christian will be a tax dodger. Jesus said, we are to render to Caesar the things that are Caesar's. We ought to be more than taxpayers. To be simply law-abiding is not enough. We ought to seek and work for the good of our country. Sometimes we may be called upon to die for it. We are to do it gladly as unto God. We are to be conscientious in our work as good citizens. And that's some good advice for us to follow, especially in these dire times in which our country is living. Let us now pray for our country and for a revival within our churches and within our nation, for only God can heal our nation. Let us pray. Vamos a orar. Señor, gracias te damos, Padre, porque tú eres nuestro Dios grande, fuerte y poderoso. Gracias te damos, Señor, que tú le has permitido a esta nuestra gran nación, Señor, 244 años de libertad, Señor. Y Padre, poco a poco la estamos perdiendo. Pero, Señor, venimos ante ti para pedirte perdón, Señor, por ser negligentes muchas veces en no evangelizar, en no discipular, en no hacer lo que debemos hacer. En padres y madres no enseñar a sus hijos las verdades de la palabra de Dios. Aquellos hogares donde el altar familiar no se halla, Señor. Padres que han dejado, Señor, de ser fieles en la instrucción de sus hijos, de sus hijas. Que, Señor, han concedido esta instrucción a otras personas. Aún las han dejado en centros de educación donde sus mentes son lavadas y les es puesto un odio a ti. Les es puesto un odio a tu palabra, les es puesto un odio hacia nuestra nación. Y, Señor, lo estamos viendo en estos días. Señor, pedimos un avivamiento por nuestra nación. Señor, que empiece en nosotros, en cada uno de nosotros, en mi vida y en la vida de cada miembro de esta tu iglesia. Señor, te pedimos que nos ayudes a caminar contigo. Y, Señor, que, Padre, en tu misericordia, Señor, tú nos puedas conceder en ver un avivamiento en nuestra nación, de ver muchas almas que te vengan a conocer como Salvador personal. Señor, ayúdanos a darnos de tu gracia, de tu poder, para ser, Señor, primeramente ciudadanos del cielo y segundo, buenos ciudadanos aquí de esta nuestra nación. Dear Heavenly Father, we pray today for our nation. Father, our nation has departed from you. Father, we confess our sin. Father, we plead for your mercy for our nation. Help us, Father, to see a revival in our nation, that many people will come to know you as Lord and Savior. You alone, Father, can heal our nation. Father, our nation is dying without you, Father. We have departed from you.
Father, beginning with our churches, Father, fathers and mothers have not taken, Father, their due charge to teach the children your word, to tell them about you. Father, many homes do not have a time of devotional. Father, many homes have departed from you. Many men have forsaken their duty, dear Lord, to lead their families to you. Many women also have departed from your ways, Father. We pray that you begin a revival first within our own hearts, within our own church. Father, begin with my heart and the heart of every church member, dear Lord. For you alone can heal our nation. Help us, dear Lord, to seek your face, to turn to you. Father, for you alone can give us, dear Lord, the healing that our nation needs, a revival that is so needed in our country, Father. We plead, dear Lord, for your mercies. And Father, we pray all this in Jesus' name. Amen. Ahora vamos a entonar nuestro siguiente himno. ¿Cuál pendón hermoso? 578, ¿cuál pendón hermoso? 568. Y vamos a cantar el primer y la última estrofa. Pendón hermoso, desplegamos hoy la bandera de la cruz, la verdad, el evangelio, el soldado de Jesús. Adelante, adelante, en pos de nuestro Salvador, nos da gozo y paz nuestro Rey. Adelante con valor. En el cielo nuestro cántico será alabanzas a Jesús. Nuestro corazón ahí rebosará de amor y gratitud. Adelante, adelante, en pos de nuestro Salvador, nos da gozo y paz nuestro Rey. Adelante con valor. Amén, hermanos. Y ahora vamos a dar nuestro tiempo a nuestro pastor que va a traer nuestra lectura bíblica. Bueno, nuestros hermanos, vamos a leer la palabra del Señor, así que con toda reverencia en su hogar, por favor, si puede pararse y abrir su Biblia, vamos a leer en esta noche el Salmo 37, versículos 32 al 40, Salmo 37, versículos 32 al 40. Salmo 37, versículos 32 al 40. Dice así la palabra del Señor. Acecha el impío al justo y procura matarlo. Jehová no lo dejará en sus manos, ni lo condenará cuando le juzgaren. Espera en Jehová y guarda su camino, y él te ensalzará para heredar la tierra. Cuando serán talados los pecadores, lo verás. Vi yo al impío sumamente ensalzado, y que se extendía como un laurel verde. Empero pasóse, y he aquí, no parece, y busquélo, y no fue hallado. Considera al íntegro, y mira al justo, que la postrimería de cada uno de ellos es paz. Mas los transgresores fueron todos a una destruidos. La postrimería de los impíos fue talada. Por la salvación de los justos, pero la salvación de los justos es de Jehová, y él es su fortaleza en el tiempo de angustia. Y Jehová los ayudará, y los librará, y libertarálos de los impíos, y los salvará, por cuanto en él esperaron. Palabra de Dios. Dios bendiga la lectura de su palabra y a aquellos quienes la han escuchado. Amén. Qué hermosa es la palabra de Dios. Y ahora vamos a tener nuestro número especial por nuestra hermana Esther Torres y su servidor.
gracia vino Jesús a dar, más alta que los cielos, más honda que la mar, más grandes que mis culpas, clavadas en la cruz, es la maravillosa gracia de Jesús. Inefable es la divina gracia, es inmensurable cual la mar, fuente preciosa para el pecador, perdonando todos mis pecados. Cristo me limpió de mi maldad, alabaré su dulce nombre por la eternidad. Maravillosa gracia, gracia de compasión, gracia que sacia el alma con plena salvación, gracia que lleva al cielo, gracia de paz y luz, es la maravillosa gracia de Jesús. Inefable es la divina gracia, es inmensurable cual la mar, fuente preciosa para el pecador, perdonando todos mis pecados. Cristo me limpió de mi maldad, alabaré su dulce nombre por la eternidad. Maravillosa gracia, llama con dulce voz, llámanos a ser hechos hijos de nuestro Dios, colma de su consuelo, nos llena de virtud, es la maravillosa gracia de Jesús. Inefable es la divina gracia, es inmensurable cual la mar, fuente preciosa para el pecador, perdonando todos mis pecados, todos. Cristo me limpió de mi maldad, alabaré su dulce nombre por la eternidad. Amén, hermanos. Y ahora vamos a dar el tiempo a nuestro pastor que trae la mejor parte de este servicio, nuestra predicación. Buenas noches de nuevo, hermanos. Una bendición poder congregarnos por este medio y poder llegar a ustedes a través de estas grabaciones. Y una vez más, Happy Independence Day. We thank the Lord for what He's doing through us as well and for His mercies, because they are new every morning. Así que, bienvenidos mis queridos hermanos, feliz día de la independencia. Damos gracias a Dios por lo que Él aún está haciendo a través de nosotros, sus siervos, y que Dios pueda seguirnos usando cada uno de ustedes, queridos hermanos, queridas hermanas. Feliz día de la independencia, feliz 4 de julio. Y damos gracias también por nuestros jóvenes, por cada soldado que está también en algún lugar por allá, guardando, peleando aún todavía por nuestra libertad. Y a ellos les deseamos un muy feliz día de independencia y queremos agradecer también por su sacrificio en servir a nuestra nación. Dios me los bendiga y me los guarde. Muy bien, queridos hermanos, vamos a abrir esas Biblias en esta noche y el mensaje es acerca de la verdadera libertad. Voy a estar predicando hoy la verdadera libertad
solo Jesucristo nos la puede dar. La verdadera libertad, solo Jesucristo nos la puede dar. Y estaremos usando como nuestro texto base 2 Corintios, capítulo 3, versículos 17 al 18. Así que les invito a abrir ahí sus Biblias, por favor. 2 Corintios, capítulo 3, versículos 17 al 18. Vamos a orar. Padre, gracias te damos, Señor, por esta oportunidad de poder llegar a través de este medio. Señor, te ruego por aquellos que han de escuchar este mensaje, Señor, que obres en sus vidas y que a su fe sea edificada en ti, Señor. Y a aquellos que aún no son salvos, Señor, pueden llegar al conocimiento tuyo, Señor, como Salvador personal de sus almas y puedan ser cambiados y transformados por el poder de tu Santo Espíritu. Gracias te damos por aquellos que un día, Señor, tú hablaste a nuestro corazón y venimos a la fe en ti. Y ahora, Señor, tú estás obrando en nosotros y en nuestro crecimiento espiritual. Síguenos guiando y dirigiendo, Señor, en Cristo, nuestro amado Salvador. Amén. Entonces, queridos hermanos, siento que estamos celebrando la independencia de nuestro país. Déjenme empezar con una pregunta. ¿Qué es la verdadera libertad? ¿Qué es la verdadera libertad? Déjenme responder con esta declaración. La verdadera libertad es poder hacer lo que es correcto. La verdadera libertad es poder hacer lo que es correcto. Lo opuesto a esto es el libertinaje. Libertinaje no es libertad. Libertinaje es esclavitud. Y eso lo estamos viendo hoy en día alrededor nuestro. Y la verdadera libertad es importante que entendamos, solo Dios la puede dar. Solo Dios puede dar la verdadera libertad. Y esta nadie nos la puede quitar. Quiero que entiendan, eso es muy importante, es precioso. La verdadera libertad solo Dios la puede dar y esta nadie nos la puede quitar. Los padres de nuestra nación lo sabían muy bien. Por eso el preámbulo de nuestra Constitución lee así: We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal, that they are endowed by their Creator with certain unalienable rights, that among these are life, liberty, and the pursuit of happiness. I'm going to try to do a brief translation. Nosotros sostenemos que esas verdades, este es el preámbulo de nuestra Constitución, nosotros sostenemos que esas verdades son evidentes en sí mismas, que todos los hombres son creados iguales, que ellos son dotados por su Creador con ciertos derechos inalienables. Eso quiere decir un derecho el cual no puede ser quitado. Que dentro de estos están la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. Gloria a Dios. Es interesante cómo están tratando de borrar los fundamentos de lo que esta nación ha sido. Es triste cuando estas personas están atacando los fundamentos de esta nación, pero una vez más, todo eso tiene una raíz espiritual. Cuando nos alejamos de Dios, eso es lo que esperamos. Entonces déjenme decirle esto claramente. Este pasado 4 de julio, este sábado pasado, nuestra nación celebró de una manera, podría enfatizar de esta manera, muy triste, sus 244 años de independencia. Digo muy triste por lo que está pasando, muy triste por lo que se está llevando a cabo en nuestra nación. Es muy importante que lo entendamos y haya un despertar en la vida, especialmente de todos los verdaderos creyentes, para que Dios nos pueda usar. Queridos hermanos, la respuesta no está en el Partido Demócrata, no está en el Partido Republicano, no está en el burro, ni está en el elefante. Solamente el Cordero de Dios nos puede hacer verdadera libertad. Y cuando lo buscamos a Él, vamos a gozar de esa verdadera libertad. Ahora, como ciudadanos, tenemos que tener sabiduría en cómo ejercitamos ese derecho que aún tenemos de la votación, y debemos de estar orando por eso. Así que hace 244 años esta nación se independició de Inglaterra para poder hacer lo que era correcto, para seguir sus sueños donde los hombres y mujeres pudieran adorar a Dios. Se escribió una constitución la cual está basada en la palabra de Dios, a pesar de los socialistas están tratando de cambiarle, decir que no hay nadie de la palabra de Dios. Realmente el hacer esa declaración es una gran ignorancia, o realmente una gran tarea en querer borrar lo que nuestra nación es.
Así que se escribió una constitución la cual es basada en la palabra de Dios. Buscaron a Dios y así se formó esta gran nación. Pero ahora nuestra nación está cegando los frutos de su maldad de haberse apartado de Dios. La influencia cristiana ha menguado en gran manera y ahora vemos el socialismo. Otra palabra para socialismo es el comunismo. El liberalismo y la maldad, los cuales realmente nos están robando en esta nuestra nación la libertad para lo cual fue diseñada y la cual la declara su constitución, la cual hoy en día está siendo pisoteada y destruida por medio de la mayoría de los jueces de la Corte Suprema, muchos políticos y muchos enemigos de nuestra nación que quieren deshacerse de nuestra hermosa constitución. Un legado no solamente a esa nación, pero a través de todos los países que aman la verdadera libertad. Y esta nación fue formada con un propósito y tiene un papel. Dios la ha detenido para esto, pero cuando nos apartamos de Dios, dejamos de llevar aquello por la cual Dios quiere usar nuestras vidas. Pero el Señor tiene misericordia todavía de nosotros y puede haber un avivamiento en nuestra nación y vamos a orar por eso antes de su venida. Entonces vemos que cada día, como les he dicho, vemos más y más nuestras libertades en esta nación desaparecer. Lo vemos al viajar, lo vemos a través de la maldad y la violencia que ocurre en todo nuestro alrededor. Y lo vemos por medio de movimientos que tratan de clamar por justicia, cuando en realidad ellos están haciendo toda clase de injusticia y maldad al hacer lo que están haciendo. Debemos de velar por los derechos, pero solamente una manera de hacerlo es a través de la palabra de Dios, y Dios cambiando los corazones de los hombres, porque solamente Dios nos puede dar esa verdadera libertad. Así que, hermanos, entienda esto. También que como individuos creyentes hay una libertad la cual nadie nos puede quitar y en la cual somos verdaderamente libres. Nuestra libertad en Cristo. Y si usted aún hoy no goza de esa libertad, escucha atentamente la palabra de Dios. Yo venga a tener la verdadera libertad. Porque solamente Dios nos puede dar esa verdadera libertad. Así que abra su Biblia, por favor, y vamos a comenzar ahí. Primeramente vamos a ver que la verdadera libertad solo Cristo nos la puede dar, porque solo Cristo nos puede liberar de las consecuencias del pecado. Solamente Dios nos puede dar esa libertad, porque solamente Cristo nos puede liberar de las consecuencias del pecado. ¿Y cuándo pasa esto? Cuando nos llegamos a convertir. Cuando nos llegamos a convertir al Señor, llegamos a conocer esta gran verdad. Recuerden, solamente Dios lo puede convertir a usted. Esta iglesia no lo puede convertir a usted. Este pastor no lo puede convertir a usted. Sus padres no lo pueden convertir a usted. Usted mismo no se puede convertir al Señor. Solamente Dios nos puede dar esa conversión. ¿Cuándo? Cuando nos volvemos a Él y ponemos nuestra fe en Cristo como nuestro único y verdadero Salvador personal. Así que continuemos bien. Ahora, el capítulo 2 de Corintios 3, 17 al 18, esos versículos solamente pueden ser entendidos en el contexto en el cual ocurren. Y es en el contexto de los versículos 14 al 16. En 2 de Corintios 3, 14 al 16 dice el apóstol Pablo: empero los sentidos de ellos se embotaron, porque hasta el día de hoy les queda el mismo velo. Les queda el mismo velo no descubierto en la lección del Antiguo Testamento, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando Moisés es leído, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Mas cuando se convirtieren al Señor, el velo se quitará. Gloria a Dios. Para entender los versículos 17 al 18, como les dije, es muy importante que lo veamos en ese contexto. Solamente Dios nos puede quitar la ceguedad espiritual para ver la gloriosa verdad de nuestra salvación en Cristo. No hay estado más horrible que el estado de la esclavitud. Ser esclavo es una de las cosas muy horribles, especialmente siendo esclavo de la injusticia, siendo esclavo de la maldad. Y muchas personas están bien esclavizadas y no ven su maldad y no ven realmente la manera horrible en la cual están viviendo. Recuerde, aquí la palabra del Señor es bien clara. Dice, Dios nos quita la ceguera
espiritual para ver la gloriosa verdad de nuestra salvación en Cristo. Por eso dice ahí, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. En ese contexto, la ceguera espiritual, eso es lo que se refiere aquí. El velo es una ceguera espiritual. Los judíos aún no pueden ver a Cristo como su Salvador. Y a través del Antiguo Testamento lo vemos ahí al Señor. Isaías 53, Isaías 35, los salmos mesiánicos, la presencia de Cristo está bien clara. Pero rehúsan dejar su religión. Hay quien dice que los judíos no tienen que ser convertidos porque son pueblo de Dios. No, los judíos tienen que ser convertidos. Nadie nace siendo un cristiano. Nadie nace siendo una criatura nacida de nuevo. No, todos tienen que proceder al arrepentimiento y a la fe en Dios. Los judíos tienen que nacer de nuevo. Tienen que venir a reconocer a Cristo como su único y verdadero Salvador personal. Así que el velo está puesto en ellos todavía porque no reconocen a Cristo como su Salvador personal. Y así hay mucha gente hoy en día en esclavitud, en su religión o en su filosofía en la cual ellos tienen en su mente. Ya sea tal vez si yo soy ateo, no profeso ninguna religión o soy un agnóstico. Déjeme quitarle eso. Cuando usted dice que es un ateo, usted tiene una ceguera espiritual. Cuando dice que usted es un agnóstico, usted tiene cierta ceguera espiritual. Cuando usted profesa cierta religión que no lo lleva a la salvación en Cristo, usted está ciego espiritualmente. Por eso ese hermoso himno, aún los que cantaron aquí mi hermana Esther con su hijo, maravillosa gracia, es la gracia de Dios que nos ha dado lo que no merecemos. Nos mandó a su Hijo unigénito para que por medio de Él podamos ser salvos. O ese glorioso himno, sublime gracia del Señor que un infeliz salvó. Perdido estaba yo, o ciego estaba yo, mas hoy miro. Muy importante que entendamos que solamente Dios nos puede quitar esa ceguedad espiritual. Así que, al creer a la palabra de Dios, inspirada por el Espíritu Santo de Dios, llegamos a ser convertidos. Por eso dice Isaías 10:17, la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Es la palabra de Dios la que penetra nuestro corazón, y como dice Hebreos 4:12 también, que la palabra de Dios es viva y eficaz, y más penetrante que toda espada de dos filos. Por eso aquí ustedes me han escuchado usar bastante la palabra de Dios, porque no son mis argumentos los que convierten a la gente. Es el poder penetrante de la palabra de Dios, usada por el Espíritu Santo de Dios, la que lo ha de convertir a usted, la que me convirtió a mí, y la que ha convertido a todo verdadero creyente, es el poder de la palabra de Dios. Note, al creer a la palabra de Dios, inspirada por el Espíritu Santo de Dios, llegamos a ser convertidos. Dice, mas cuando se convirtieren al Señor. La palabra convertir ahí en el griego significa cambiar la manera en que uno cree. Muchos piensan que se van a salvar por sus buenas obras. Muchos piensan que se van a salvar por seguir cierta religión, a ciertos ritos de cierta religión. No. Solo Cristo salva. ¿Y qué Cristo? Pero algunos dirán, pues yo creo en Cristo, pero hay muchos Cristos. Está el Cristo del catolicismo, el Cristo del socialismo, el Cristo de los testigos de la atalaya, el Cristo de los muchas religiones que hay, los mormones, etcétera, etcétera, etcétera. ¿En qué Cristo crees tú? El único Cristo que salva es el Cristo revelado en la palabra de Dios. Entonces, el Cristo que salva es el Cristo bíblico. Muy importante que entiendas eso. Sigamos adelante. Por eso dice, mas cuando se convirtieren al Señor, cuando cambies tu manera de creer en Cristo y vengas a creer en el Cristo de la Biblia, entonces Dios te convierte. Cambiar de opinión en cuanto a lo que la Biblia enseña de Cristo, llegar a confiar en Cristo como lo dicen las Escrituras. ¿Qué es el Evangelio? El Evangelio es la muerte, sepultura y resurrección de Cristo Jesús. Él vino a dar su vida por nosotros para que solamente en Él podamos tener salvación. Por eso dice Hechos 4:12, porque no hay salvación en ningún otro nombre. Jesucristo mismo lo dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Una vez más. Entonces una verdadera conversión ocurre cuando yo cambio mi manera de pensar errada y torcida y creo lo que la Biblia dice. Y cuando eso pasa va a haber un cambio verdadero en mi vida porque la palabra de Dios es poderosa. Por eso dice Salmo 19:7,
la ley de Jehová es perfecta, que vuelve el alma, que la convierte, que la transforma. Y nota, ese es el testimonio que pasó a los creyentes en Tesalónica. Ahí en Primera de Tesalonicenses 1:9 leemos lo siguiente. Primera de Tesalonicenses 1:9 dice la palabra del Señor. Porque ellos cuentan de nosotros cuál entrada tuvimos a vosotros y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir a Dios vivo y verdadero. Una verdadera conversión. Yo iba en el camino errado y luego Dios habla a mi corazón y me vuelvo a la verdad de Cristo. Él me convierte a mí. Pero si tú dices creer en Cristo y no hay un cambio en tu vida, aún sigues adorando imágenes, aún sigues tomando licor, haciendo drogas, viviendo una vida de pecado, no te engañes, ¿ok? No te engañes. Porque la Biblia dice que cuando uno realmente ha creído, Dios lo convierte a uno. Uno ya no puede ser el mismo. No quiere decir que somos perfectos, pero hay un crecimiento espiritual, el cual ocurre en nuestras vidas. Bueno, sigamos adelante. Así que, y dice, el velo se quitará, dice. Entonces, cuando se nos quita el velo, llegamos a entender la verdad. Llegamos a comprender que todas las profecías, tipos y figuras del Antiguo Testamento estaban centradas en Cristo. Y entonces a los judíos, cuando esto pasaba, venían a confiar en Cristo como su Salvador. Como le pasó a Pablo cuando el Señor le salió en el camino y lo llegó a encontrar. Y él llegó a ser verdaderamente convertido. Entonces se quita el velo. Déjame hacerte esta pregunta. ¿Tú dices creer en Cristo? Déjame hacer esta pregunta. Si tú fueras a morir hoy, ¿estarías tú 100% seguro de pasar a la presencia de Dios? ¿De entrar al cielo? Si tu respuesta es no, tú necesitas a Cristo. Aunque digas creer en Él, si no tienes la certeza en Cristo, tú no has creído en el Cristo de la Biblia. Así que hoy sigue escuchando ese mensaje para que sea Dios el que te convierta. Ok, sigamos adelante. Vemos que el velo se quitará. El diablo tiene a mucha gente cegada y no quieren ver la verdad de la salvación. Y no quieren ver la verdad que la salvación solo se encuentra en Cristo y no en ninguna religión. No se encuentra en la religión bautista. Tú puedes ser un bautista y morir en tus pecados e ir al infierno. ¿Por qué? La religión no salva. Ahora, me gusta el nombre bautista. Y soy un bautista independiente, fundamental, pero eso no es lo que me salva a mí. Lo que me ha salvado a mí es la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Solamente te puede salvar y solamente su Espíritu te puede transformar y hacer de ti una verdadera criatura nueva en Cristo. Sigamos adelante. Y eso es lo que nos dice 2 Corintios 4:4, que hay mucha gente que está siendo engañada por el diablo y que les ha ocultado su mente para que no puedan ver la verdad y no puedan ser salvos. Pero tú hoy escuchas la palabra de Dios y la palabra de Dios puede penetrar en ese tu corazón oscuro para que hoy puedas venir a la verdad y realmente experimentar verdadera libertad. 2 Corintios 4:4 lo dice: en los cuales el Dios de ese siglo cegó los entendimientos de los incrédulos, para que no le resplandezca la lumbre del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Entonces recuerda, el diablo te tiene cegado. Hoy ven a la fe en Cristo y ese velo de la ceguera espiritual será quitado de tus ojos. Entonces vemos que al creer a la palabra de Dios, el Espíritu de Dios nos libera de la condenación del pecado. Por eso es la verdadera libertad. Esta verdadera libertad solamente Dios la puede dar. Una vez más, al creer a la palabra de Dios, el Espíritu de Dios nos libera de la condenación del pecado. Al llegar a creer todo lo que las Escrituras inspiradas por el Espíritu de Dios dicen de Cristo. Porque ahí dice la palabra del Señor, versículo 17, 2 Corintios 3:17 dice: porque el Señor es el Espíritu. Esa frase ahí, porque el Señor. Aquí la palabra kurios, o Señor en el griego. Esta palabra Señor aquí puede referirse a Dios Padre, a Dios Hijo o al Espíritu Santo. Hay varias formas de ver esta frase, pero la más simple es verla como un comentario exegético. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, la palabra significa el añadir una palabra para explicar otra palabra o frase anterior, y viene de la palabra griega que significa explicar una cosa en detalle. Entonces, vamos a traducirlo de esta manera. Aquí Pablo está tratando de explicar esto en detalle y está diciendo de esta manera. Así que, como si Pablo estuviese diciendo así:
Ahora, cuando me refiero al Señor, me estoy refiriendo al Espíritu, porque es el Espíritu del Señor que quita el velo del corazón. En otras palabras, quien remueve la ceguera espiritual. Y lo abre para que pueda recibir la verdad de las Escrituras y pueda así contemplar intensamente el rostro de nuestro Señor Jesucristo. Recuerde, solamente Él puede quitar ese velo de nuestros ojos. Solamente Él nos puede entrar a nuestra mente para que podamos entender que la salvación solamente se encuentra en Cristo. Entonces, cuando el Espíritu, por eso digo, el único pecado que Dios no perdona es la incredulidad. Cuando Dios empieza a tocar tu corazón y te hace ver tu maldad, tu pecado, y te muestra que solamente Cristo te puede salvar, y tú rehusas de creer en eso, tú sigues en tu condenación. Pero el día que tú llegas a entender que eres un gran pecador, a que vas en tu camino a la condenación eterna y que vives de una manera miserable sobre este mundo, pero te vuelves a Dios y buscas la gracia de Dios y recibes la gracia y la misericordia de Dios, Él te va a transformar. Note, eso es lo que la palabra del Señor dice. Primera de Pedro, capítulo 1, 22 al 23. Primera de Pedro 1, 22 al 23 dice: habiendo purificado vuestras almas en la obediencia de la verdad, por el Espíritu, en caridad hermanable sin fingimiento, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Gloria a Dios. Es la palabra de Dios la que nos transforma una vez. Por eso dice ahí Romanos 10:17, la fe para llegar a ser salvos, esa es mi explicación, viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Por eso, querido hermano, querida hermana, cuando expliques el Evangelio, usa tu Biblia. El poder para convertir a una alma no se encuentra en tus argumentos o mis argumentos, solamente se encuentra en el poder de la palabra de Dios. Tú, querido amigo, querida amiga que me escuchas, obedece a la palabra de Dios y Dios te convertirá en realidad, y en verdad vendrás a conocer la verdadera libertad. Sigamos adelante. Por eso dice: porque el Señor es el Espíritu. Una vez más, aquí refiriéndose de nuevo a la tercera persona de la Trinidad, porque en la palabra de Dios ha sido inspirada. Segunda de Pedro 1:20 al 21 nos lo dice claramente. Segunda de Pedro 1:20 al 21 nos lo dice: entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de particular interpretación. Porque la profecía fue en los tiempos pasados traída por voluntad humana. Porque la profecía no fue en los tiempos pasados traída por voluntad humana, sino los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados del Espíritu Santo. Por eso cuando tú le dices no a la palabra de Dios, estás diciéndole no al Espíritu Santo y en realidad estás pecando contra Él. Es el único pecado que no se perdona. Cuando tú rehusas la salvación que Dios te quiere dar, cuando tú rehusas creer como Dios nos dice en la Biblia que debemos llegar a creer en Cristo para que en Él podamos ser salvos. Así que el Espíritu de Dios es nuestro sello, es nuestra garantía de nuestra libertad de la condenación del pecado. Por eso dice ahí: y donde hay el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Y donde hay el Espíritu del Señor, con otras palabras aquí dice, donde, o sea, en el lugar donde reside, habita el Espíritu del Señor, ahí hay verdadera libertad. ¿Dónde dice eso? Romanos capítulo 8, versículo 9. Romanos 8, 9 nos lo aclara. Dice así la palabra del Señor: mas vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de Él. Por lo tanto, no te engañes. Si has venido verdaderamente a Cristo, Él te va a cambiar, Él te va a dar la gracia, Él te va a conceder ese crecimiento espiritual. Pero si solamente eres un creyente profesante y no un practicante, es porque estás aún en tus pecados y en tus delitos y estás muerto espiritualmente y necesitas nacer de nuevo. Efesios 1:13 nos dice la garantía que tenemos en Cristo cuando venimos y ponemos nuestra fe en Cristo como nuestro único y verdadero Salvador personal. Efesios 1:13 lo dice: en el cual esperáis también vosotros en oyendo la palabra de verdad. ¿Escuchó? En oyendo la palabra de ¿qué? De verdad, el evangelio de vuestra salud, o sea, de vuestra salvación, en el cual también desde que creísteis
fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Tiene el sello garantizado. El Espíritu de Dios viene a morar en usted y usted viene a ser liberado de la condenación del pecado. Por eso dice ahí, ¿okay? Esa palabra ahí significa en ese lugar. Hubo traducido aquí en este versículo, en esa persona hay libertad. Ha sido liberado de su condenación eterna. Entonces el día que usted viene a creer en Cristo como su único y verdadero Salvador personal, usted viene a conocer ese perdón que lo libera de la condenación eterna. Note lo que dijo nuestro Señor Jesucristo al respecto de eso. Juan 5:24, me encanta, es uno de mis versículos claves en mi vida. Juan 5:24 dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me ha enviado, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas pasó de muerte a vida. Déjeme decírselo de esta manera. En verdad os digo, que el que oye, note, mi palabra, y hace ¿qué? Y cree al que me ha enviado, a Dios Padre, tiene, no dice quizá, tal vez, a lo mejor, no, el momento en que usted cree, usted llega a obtener la vida eterna. Y dice, y no vendrá condenación, ya no va a ser liberado de esa condenación. Dice, mas pasó de ser un condenado a ser un perdonado, mas pasó de muerte a vida. Romanos 8:1 al 3. Romanos 8:1 al 3 nos dice también lo mismo de esta manera. Pablo hablándonos ahí. Romanos 8:1 al 3 dice, ahora pues, ninguna condenación hay, note la palabra, para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, mas conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible a la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejante de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. En otras palabras, el vivir de acuerdo a la ley no nos salva, porque no la podemos guardar. Ya quebramos todos los mandamientos. Entonces la ley lo que hace es nos condena, pero la gracia nos salva. Porque la ley es de esta manera. La ley nos dice, camina, pero no nos da las piernas para hacerlo. La gracia nos dice, vuela, y nos da las alas para hacerlo. Entonces, la ley nos dice qué tan cortos caemos de la gloria de Dios, para que nos veamos que somos unos grandes pecadores, y nos lleva hacia Jesucristo, quien vino a cumplir la ley para que en Él podamos tener verdadera libertad y una salvación eterna. Segundo, versículo 18. La verdadera libertad solo Cristo nos la puede dar, porque solo el Espíritu Santo nos puede transformar a la imagen de Cristo. Versículo 18, recuerde. No son leyes políticas, no son ninguna otra cosa, no es la psiquiatría, no es la psicología ni nada de eso. Pero Cristo nos puede dar un cambio hermoso y precioso. Note lo que dice el versículo 18. Note lo que dice el versículo 18. Una vez más, la verdadera libertad solo Cristo nos la puede dar, porque solo el Espíritu Santo nos puede transformar a la imagen de Cristo. La palabra de Dios es nuestro espejo que nos revela a Cristo. En el espejo de la palabra de Dios contemplamos a Cristo. Por eso dice el versículo 18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor. Entonces la verdadera libertad es que Dios nos da la libertad de nuestra condenación del pecado. Y ahora vamos a ver aquí nuestra santificación progresiva. Dios no solamente nos salva para llevarnos al cielo, sino que nos sella con su Espíritu para que podamos vivir como Dios manda. Y eso es lo que vamos a ver aquí. Así que una vez más, la palabra de Dios es nuestro espejo que nos revela a Cristo. Es el espejo de la palabra de Dios. En el espejo de la palabra de Dios contemplamos a Cristo. Por tanto, dice Pablo ahí, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor. Por tanto, nosotros todos. Entonces vemos claramente aquí que la transformación a la imagen de Cristo es para todos los creyentes. ¿Has nacido de nuevo? ¿Cuánto tiempo tienes de ser creyente? ¿Estás creciendo? ¿Cuánto crecimos este año? Examina tu vida. Yo voy a examinar mi vida. Y si eres un verdadero creyente, vas a estar creciendo. Y va a haber un crecimiento espiritual en tu vida. Porque una vez más aquí dice que esta transformación es para todos. Todos debemos de estar teniendo un crecimiento espiritual. Y esta es la solución para nuestra nación. Gente nacida de nuevo.
gente cambiada y transformada por el poder del Espíritu Santo de Dios a través de su palabra. Por eso dice ahí, mirando a cara descubierta como en un espejo de la gloria del Señor. En otras palabras, a través de la Biblia llegamos a conocer a Cristo para que lo podamos seguir imitando su ejemplo. A través de la Biblia llegamos a conocer a Cristo para que lo podamos seguir imitando su ejemplo. Lo podemos ver acá, quién es Cristo es, y nos podemos ver aquí nosotros y wow, y Dios nos habla, tengo que crecer en esta área. Y cuando nos cedemos a Dios, Él nos da ese crecimiento espiritual. Notemos lo que dicen las Escrituras. Juan 5:39. Juan 5:39 nos dice claramente, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Queremos conocer a Cristo? Ser transformados a su imagen, hay que pasar tiempo en su palabra, en comunión con Él. Juan 13:15. Juan 13:15. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Entonces, al pasar tiempo en la palabra de Dios, Cristo empieza a transformar nuestra mente a través de su Santo Espíritu. Y luego nos dice en Santiago 1:22 al 25 lo que viene a pasar en nosotros cuando realmente la palabra de Dios empieza a transformar nuestra vida. Santiago 1:22 al 25 lo dice, mas sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno oye la palabra y no la pone por obra, este tal es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se consideró a sí mismo y se fue, y luego se olvidó qué tal era. Mas el que hubiese mirado atentamente en la perfecta ley, que es de la libertad, y perseverando en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este tal será bienaventurado en su hecho. Gloria a Dios. Y por eso cuando estoy teniendo mi devocional, estoy leyendo la Biblia, estoy meditando, Dios me habla muchas veces a mi corazón y veo, wow, estoy mal en esta área. Debo de arrepentirme en eso. Señor, ayúdame, dame de tu gracia y este día ayúdame a ponerlo en práctica. Y Dios empieza a obrar en nuestras vidas. Nos empieza a cambiar. Llegamos a experimentar esa libertad que a diario necesitamos, y cuando venimos a poner nuestro comportamiento en el poder del Espíritu Santo como Dios nos manda, Santiago dice aquí, vamos a tener bendición, será bienaventurado, será feliz, dichoso, digno de ser envidiado, porque Dios lo ha transformado, lo está cambiando y está cada día creciendo espiritualmente. Así que por eso dice la gloria del Señor. ¿Qué es lo que está diciendo una vez más? Dice mirando a cara descubierta como un espejo la gloria del Señor. La palabra gloria, que significa la grandeza de mi Señor Jesucristo, su resplandor, su esplendor y su magnificencia. En otras palabras, contemplamos la hermosura de Cristo. Y eso nos lo dice en Mateo 11. Versículo 28. Mateo 11, versículo 28 dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y note lo siguiente, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Quieres encontrar descanso para tu alma? Ven a tener comunión con Cristo. Y teniendo comunión con Cristo, Él te va a transformar a través de su Santo Espíritu. Este es el propósito de un devocional. No solamente un tiempo religioso, ritualista, no. Es estar en comunión con Dios para que nos cambie. Así que somos transformados progresivamente. Es lo que se llama la santificación progresiva al exponernos a la palabra de Dios. Por eso dice ahí, somos transformados de gloria en la misma semejanza. La palabra ahí, transformados, es la palabra metamorfosis, que significa transfigurar, cambiar de apariencia. Me gusta hablar mucho de mi testimonio, pero eso es lo que el Señor hizo en mi vida. Y cuando llegué a la iglesia, era algo bien, no muy bonito. Y Dios empezó a cambiar mi vida. Me empezó a cambiar no solamente externamente, pero internamente, y todavía lo sigue haciendo. Y así he visto otras personas que han venido, les he conocido antes de ser cristianos, los veo venir a Cristo y cómo el Señor los transforma. Esa es una verdadera conversión, porque están siendo transformados por el Señor. Así que, una vez más, y a crecer espiritualmente, ¿qué pasa? La Biblia nos revela a Cristo y su Espíritu nos transforma a su imagen. Por eso digo que soy un cristiano. Un cristiano es un seguidor de Cristo, es un imitador de Cristo.
Entonces vemos que es el cambio, la metamorfosis aquí, este es el cambio el cual nos ocurre a diario al estar contemplando a Cristo por medio de la oración y la lectura de su palabra. El Espíritu del Señor nos transformará a la imagen y apariencia de Cristo, la cual hemos contemplado. Así que cada día somos más cristianos y menos mundanos, y eso es lo que nuestra nación realmente necesita. Así que creyentes, vamos a predicar el Evangelio. Creyentes, vamos a pasar literatura. Creyentes, vamos a orar por la conversión de muchos. Solamente Dios puede hacer la obra en nuestra nación. Entonces vemos que nuestra transformación a la imagen de Cristo es efectuada por el Espíritu de Dios. Esta es nuestra santificación progresiva, como ya dije, dice, como por el Espíritu del Señor, dice Pablo. ¿Cómo? ¿Qué significa? Así como, tal y como el Espíritu de Dios va a obrar en nuestras vidas. ¿Dónde dice eso? Gálatas 5, 22 al 23 dice, mas el fruto del Espíritu es caridad, gozo, paz, tolerancia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Esa es la verdadera libertad. La verdadera libertad es poder hacer lo que es correcto. Y solamente el Espíritu de Dios lo puede obrar en nosotros. Lo demás no es libertad, es esclavitud y se llama libertinaje. Así que el Espíritu del Señor dice, Él dice que hace la obra en uno. Filipenses 2:13 nos dice, porque Dios es el que en vosotros obra, así el querer como el hacer por su buena voluntad. Por eso frecuentemente digo, el verdadero cristianismo no es una religión. El verdadero cristianismo es una relación íntima y personal con Dios. Y cuando tú y yo caminamos con Dios, Él hace la obra de crecimiento espiritual. Note, progresión, santidad progresiva. Vamos a ir poco a poco creciendo, pero ver un crecimiento en nuestra vida espiritual. Así que finalmente Dios obra nuestra glorificación. Note, obra nuestra redención, nuestra santificación y finalmente seremos glorificados. Hermanos, lo que nos espera, nosotros es algo glorioso. Estar en la presencia de Dios, hermanos, va a ser algo glorioso. Así que ve hacia el futuro, note lo que Dios está haciendo. Así que crea lo que pasa, que está pasando en esta vida, lo que estamos batallando, viendo hacia el futuro, lo que Dios va a hacer con nosotros, nos va a dar la fortaleza para seguir adelante. Note. Ahora su Biblia, por favor, ya vamos a terminar. Romanos 8, 29 al 30, note lo que dice ahí. Finalmente, el Espíritu de Dios obra nuestra glorificación. Romanos 8, 29 al 30 dice, porque a los que antes conoció, también predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Gloria a Dios. Un día vamos a ser perfectos en la presencia del Señor. ¿Dónde dice eso? Primera de Juan, capítulo 3, versículo 2. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 2, dice ahí el apóstol amado. Muy amados, ahora somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él apareciere, seremos semejantes a Él, porque le veremos como Él es. Gloria a Dios. Un día en que ya no habrá más pecado en nuestras vidas, un día en que vamos a poder tener esa comunión perfecta con Dios, lo vamos a ver allá en el cielo y jamás habrá más llanto, más lloro, más dolor, más muerte, más separación, nada de eso, sino esa perfección gloriosa en la presencia de nuestro Señor. Así que creyentes, como decía aquel canto, hay una canción que dice, creo que es para los enamorados cuando están casando, dice, come grow old with me, the best is yet to be. Bueno, aquí es diferente, aquí ven a crecer conmigo, dice el Señor Jesucristo. Camina conmigo, anda conmigo, yo te voy a transformar, te voy a cambiar y lo mejor aún está por venir. Por eso cuando el creyente muere, no termina su vida, al contrario, empieza una vida gloriosa en la presencia de Dios. Así que, aleluya, el Señor sea alabado, sea glorificado. ¿Quieres perder la libertad? Ven a Cristo Jesús. Y en conclusión, recordemos pues que solo el Espíritu de Dios nos puede dar la habilidad de andar en libertad. Y cuando en su poder andamos, a Cristo reflejamos. Una vez más, solo el Espíritu Santo de Dios nos puede dar la habilidad de andar en libertad. Y cuando en su poder andamos, a Cristo reflejamos. Por lo tanto, hemos visto que la verdadera libertad solo Dios nos la puede dar, porque Él es el Espíritu y solo el Espíritu de Dios nos puede transformar. Así que, si de tu pecado
y maldad deseas ser liberado, hoy arrepiéntete de tus pecados y cree en Cristo como tu único y verdadero Salvador. Así vendrás a experimentar esa verdadera libertad que solo Dios te puede dar. Y esta libertad en Cristo nadie te la puede quitar, nadie te la puede robar. Así que creyente, ¿cómo andas? Examinemos, ¿cómo andas? ¿Andas en libertad o en esclavitud? Por eso es hermoso este día, muchos dieron sus vidas, dieron sus fortunas para que tengamos una libertad. Lea la historia de esta nación, hoy en día nos enseña la historia de esta nación. Gracias a Dios por mi esposa, cuando tiene su clase de kindergarten, ahí empieza a enseñarles la historia americana. Porque hermanos, muchos dieron su sangre y aún muchos han ido a pelear en batallas y combates para que tengamos libertad en esta nación, la cual hoy estamos perdiendo por nuestra manera de vivir. Pero vamos a ir más allá. Hay un Salvador glorioso que fue y dio su vida en la cruz del Calvario. Él murió por nosotros, fue sepultado, pero gloriosamente resucitó al tercer día para que en Él podamos vivir una vida nueva. Como dice Pablo, andemos en novedad de vida. Y eso, mis queridos hermanos, mis queridas hermanas, es la verdadera libertad. Hijo, amiga, ven a conocer la verdad en Cristo Jesús. Así que, una vez más, creyente, ¿cómo andas? ¿En libertad o en esclavitud? Cristo te compró por precio, no para andar en la esclavitud del pecado, sino en la libertad de Cristo, para que en Cristo podamos vivir la vida en abundancia, ya que la verdadera libertad es el poder hacer lo que es correcto. Así que hoy, si no eres creyente, ven a Cristo. Si eres un creyente y te estás apartando del Señor, hoy arrepiéntete de tu pecado y ven a buscar al Señor Jesucristo. No nos queremos despedir sin dar el Evangelio de nuevo. Así que, ¿cómo puedes encontrar esa verdadera libertad? Primeramente, reconoce que eres un gran pecador. La Biblia dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. La gloria de Dios es su ley. Y no llegas, tú no puedes, por tus propias maneras de ser, llenar lo que es la ley. La ley solamente te enseña que tú no puedes vivir como Dios manda. Eres un gran pecador y por lo tanto necesitas un gran Salvador. Por eso dice la Biblia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, la ley solo te enseña que eres un gran pecador, pero nos lleva a Cristo para que en Él podamos encontrar el perdón de nuestros pecados. Y si tú mueres en tu condición de pecado, la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Significa la condenación eterna en el infierno, como dice Apocalipsis 20, 14 y 15. Y el que no fue hallado escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. ¿Quieres morir en esclavitud de tu pecado y ser atormentado día y noche en el infierno? Quédate tal y como estás. No creas. Di que esos son pamplinas y un día te vas a dar cuenta. Pero como decimos en el idioma inglés, it will be too late. Será muy tarde. Dice la Biblia, hoy es el día de salvación. Hoy, si hoy escucharéis su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Si tú hoy vienes a Cristo y pones tu fe en Él como tu Salvador personal, Él quitará el velo de tu ceguera espiritual y vendrás a conocer esa gloriosa verdad de la salvación de tu alma. Eso es lo que dice Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Él vino, tomó tu lugar en la cruz del Calvario para que en Él puedas tener salvación y vida eterna. ¿Y cómo es eso posible? ¿Cómo lo vienes a apropiarte en tu vida? Creyendo. Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron, Dios potestad de ser hechos hijos de Dios a los que creen en su nombre. Pablo lo dice en Romanos 10:9, que si confesares con tu boca al Señor Jesús y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Así que hoy ven, dile, Señor, yo entiendo que soy un gran pecador, pero yo entiendo también hoy que hay un gran Salvador. Hoy yo lo recibo, pongo mi fe y confianza en Él como mi único y verdadero Salvador personal. Y ven a Cristo y Él cambiará tu vida. Vamos a orar. Señor, gracias, Padre, en esta noche por tu palabra. Señor, seguimos orando por cada uno de nosotros. Que a diario, Señor, nos podamos sujetar a tu Santo Espíritu. Y andando en tu Santo Espíritu, Señor, Él nos transformará cada día, para que cada día podamos ser más cristianos y menos mundanos. Y, Señor, te ruego por aquellos que aún no han llegado a ser salvos, que hoy, Señor, puedan venir a experimentar ese glorioso momento del nacimiento nuevo. Al quitarles ese velo de sus mentes, al venir a poner su fe en Cristo como su único y verdadero Salvador de sus almas. Señor, salva a muchos. Señor, pedimos por la salvación de ellos. En Cristo, nuestro amado y divino Salvador. Amén.
Ahora vamos a dar el tiempo a nuestro pastor que va a traer nuestras bienvenidas, diezmos y ofrendas. Hermanos, Señor los bendiga. Bienvenidos cada uno de ustedes que nos ven en diferentes partes de la ciudad, en diferentes partes de nuestro estado y fuera de los Estados Unidos y en otras partes de Estados Unidos. Le damos la bienvenida a cada uno de ustedes. Si nos estás viendo por primera vez, bienvenido. Esperamos que la palabra del Señor sea la que edifique tu corazón y puedas conocer la realidad de Dios en tu vida. Es precioso andar con Dios y cuando andamos con Dios podemos experimentar la verdad del Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Bienvenidos, qué bendición podemos tener aquí. Muy bien, vamos a preparar nuestros corazones para dar nuestras ofrendas a misiones y a otras ofrendas que deseen dar. Y recuerden, tenemos el principio bíblico en 1 Corintios 16:2 que dice: cada primer día de la semana, cada uno de vosotros aparte en su casa, guardando lo que por la bondad de Dios pudiere. Así que en esta tarde, esta noche, la mañana, en lo que estés viendo este programa, dile: Señor, gracias por las bendiciones que tú me has dado. Y pueda enviar su ofrenda a su iglesia local, a donde usted adora, o si eres miembro de esta iglesia, poder enviar aquí también tu ofrenda a través de el webpage de la iglesia, o el domingo cuando vengas acá a nuestro servicio, tenemos lugares especiales para depositar sus ofrendas. Entonces vamos a orar para que usted las pueda consagrar, y una vez más queremos que la palabra del Señor nos dé esa convicción, como dice en 2 Corintios 9, 6 al 7. Eso empero digo: el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra en bendiciones también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza o por necesidad, porque Dios ama el dador alegre. ¿Por qué ama Dios el dador alegre? Pues aquel dador que está dando, confiando en el Señor, quien suple nuestras necesidades. Así que venga, Señor, ama al Señor y ven a experimentar las bendiciones de Dios, andar como Él espera que veamos, no por necesidad, o como dice ahí, o con tristeza, porque Dios ama el dador alegre. Vamos a orar y consagrar sus ofrendas. Amado Padre Celestial, gracias te damos, Señor, una vez más por tu misericordia. Gracias por cada hermano, hermana que, Señor, tiene esa confianza en ti y, Padre, dedican sus ofrendas a ti. Te ruego por cada uno de ellos, les bendigas, les guardes, les dirigas. Y por aquellos tal vez que también aún no lo hacen, Señor, aún aquellos que todavía tienen el velo en sus mentes, Señor, y no ven, Señor, la necesidad de poder confiar en ti y dar con corazón alegre. Señor, dales convicción para que ellos también puedan ser gozosos en dar, Señor, a tu obra, y así tu obra pueda seguir adelante y podamos ser de bendición a otros. Gracias por cada hermano o hermana, Señor, que da con ese gozo y alegría, porque consagramos estas ofrendas en Cristo Jesús, nuestro amado y divino Salvador. Amén. Unos breves anuncios, hermanos. Sigan orando por nosotros. Tenemos las acciones de gracias. Realmente a veces todavía aún nos podemos reunir en el templo, así que haga un video. Si no, otra vez que ven aquí, si no sabe cómo hacerlo o quiere ayuda, cuando venga el domingo, que no queremos congregarnos mucho, haga un video y dé gracias a Dios por lo mucho que usted está agradecido. Recuerde, cuando no somos agradecidos a Dios, no estamos siendo bíblicos, porque la Biblia dice: dar gracias en todo. ¿Por qué? Porque esa es la voluntad de Dios. Entonces, mándanos un video de 30 segundos, mándanos a la señorita Carol López, y dando gracias por lo que Dios ha hecho contigo, y cómo se sigue obrando en tu vida y en mi vida, y seamos agradecidos con Dios. Recuerden, debemos tener una actitud de gratitud. Así que esperamos sus videos esta semana. Queremos ver sus rostros sonrientes, gozosos, sabiendo que Dios les está guiando y proveyendo. Muy bien. También tenemos, con el favor del Señor, queremos hacer la limpieza de este edificio, con el favor del Señor, para poderlo seguir usando. Así que vamos a caminar con fe, ¿ok? Evangelice con fe. Aquí el domingo tenemos tratados aquí: lleve, evangelice, ore. Dios aún está en el negocio de salvar las almas. Vamos a predicar el Evangelio. Nuestra tarea es predicar y evangelizar. La tarea en la obra de Dios es convertir a los pecadores. Así que no se olviden, le esperamos este domingo con el favor del Señor a las 10:15 por ahí, para que vamos entrando. Tenemos guardado los protocolos. Y una vez más, les recuerdo, por favor, queridos hermanos, haga su reservación con la hermana. Eso nos ayuda a mantener el lugar aquí listo como debe de estar, con los protocolos y todo, y así lo hagamos todo con decencia y orden. Así que, por favor, tiene el teléfono de la hermana Flor López, así que llame y haga su reservación. Así que nos estaremos preparando este edificio el sábado 11, este sábado 11 de julio. Daremos comienzo a las 9 de la mañana, así que si tiene
quiere venir a ayudarnos a limpiar este lugar. Necesita una buena limpieza, no ha estado siendo usado por un tiempo, excepto para las grabaciones de los servicios. Así que esperamos, querido hermano, querida hermana, venga y siga adelante, confiando en el Señor. Y sigamos orando por esta pandemia, que el Señor nos dé la gracia de mantenernos saludables, cada uno de nosotros, y por aquellos que han sido contagiados por esta enfermedad, siga orando por nuestros hermanos y hermanas, y que el Señor nos pueda sanar. Especialmente sigamos orando por nuestros hermanos galvanos allá en Texas y por el estado de Texas, y la pandemia ahora escucho de Arizona también y otros lugares. Así que, hermanos, Dios está en su trono, está en control. Vamos a confiar en Él y sabiendo que el Señor hará la obra. Y también otras personas que he escuchado allá en México, en el estado de Tabasco, oren ahí, que el Señor pueda darle su sanidad también. Muy bien, hermanos, entonces son todos los anuncios que tengo por ahora. El Señor me los bendiga y gusto de felicitarlos y saludarlos por este medio. Y una vez más, Happy Independence Day. Feliz Día de Independencia. Happy July 4th. And again, to our troops, a nuestros jóvenes que están allá en diferentes lugares sirviendo. Dios me los bendiga, los guarde y los protege. Thank you for your service. El Señor me los bendiga. Hasta pronto. Amén, hermanos. Y ahora vamos a despedirnos con nuestro himno Dios os guarde 631. Dios os guarde 631. Dios os guarde siempre en santo amor, hasta el día que lleguemos a la patria estaremos para siempre con el Salvador. Al venir Jesús nos veremos a los pies de nuestro Salvador. Reunidos todos seremos un redil con nuestro buen pastor. Amén, hermanos, y nos vemos en el próximo YouTube stream este jueves.
Amén, hermanos. Y ahora vamos a despedirnos con nuestro himno Dios os guarde 631. Dios os guarde 631. Dios os guarde siempre en santo amor, hasta el día que lleguemos a la patria estaremos para siempre con el Salvador. Al venir Jesús nos veremos a los pies de nuestro Salvador. Reunidos todos seremos un redil con nuestro buen pastor. Amén, hermanos, y nos vemos en el próximo YouTube stream este jueves.